Amigos de Noticias de hoy, muy buenas noches. Veamos una nueva rueda de prensa de la Casa Blanca. La secretaria de prensa Karine Jean-Pierre tiene mucho que responder sobre la administración Biden. Veamos la conferencia. Buenas tardes a todos. Un par de puntos para comenzar. El anuncio de hoy de Macron. Macron es otra ganancia para Estados Unidos. Van a invertir 15 mil millones de dólares en una nueva planta y esto se debe a la aprobación de la ley CHIPS. Esta semana hemos visto First Solar, Toyota, Honda y Corning haciendo anuncios importantes sobre nuevas inversiones y generación de empleos como resultado directo del plan económico del presidente. La manufactura en Estados Unidos está de vuelta. Los estadounidenses han tenido un nivel sin precedentes de retrasos y cancelaciones de viajes aéreos. Cuando esto ocurre es difícil saber si las personas van a recibir cupones de comida o acomodaciones de hotel. En este sentido, el Departamento de Transporte le ha querido dar al país más transparencia cuando hay cancelaciones debido a problemas de personal o problemas mecánicos. El secretario Buttigieg también ha instado a las aerolíneas de inmediato a mejorar sus planes de servicio al público antes del lanzamiento de la pizarra informativa. Hoy se lanzó oficialmente este programa y podemos decir que la mayoría de las aerolíneas han mejorado considerablemente sus planes. Tengo una gráfica aquí detrás de mí. Como saben, nos encantan las gráficas. Antes de la carta del secretario, había muchas más X rojas en la tabla. Las empresas no garantizaban comidas u hoteles cuando el retraso era culpa suya. Ahora 8 de las principales aerolíneas cubren hoteles y 9 cubren las comidas. Antes de la carta del secretario Buttigieg, solo una aerolínea garantizaba la reasignación de vuelos sin costo. Ahora 9 de 10 lo están haciendo. Esta es una victoria para los viajeros estadounidenses. Desde el comienzo de este gobierno, el presidente Biden le ha dado instrucciones a su equipo para trabajar con las aerolíneas para que los estadounidenses puedan viajar de manera segura, accesible y confiable. Y no vamos a dudar en hacer que las aerolíneas respondan. Si no les brindan los servicios apropiados, presenten la denuncia al Departamento de Transporte, el gobierno lo respalda. Finalmente quiero hacer algunos comentarios sobre el reporte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Estados Unidos recibe con beneplácito este importante reporte que describe las terribles situaciones de derechos humanos de las minorías uigur y otras por parte de la República Popular China. Esto destaca nuestra preocupación sobre el genocidio y los crímenes de lesa humanidad que está perpetrando China. Nuestra posición sobre estas atrocidades en Xinjiang se demuestran con nuestras palabras y acciones. El gobierno Biden ha tomado medidas concretas, incluyendo restricciones de visas y otras sanciones financieras, control de exportaciones y demás, y el presidente ha movilizado aliados y socios, incluyendo el G7, para asegurar que las cadenas globales de suministros están libres de trabajo forzado, incluyendo de Xinjiang. Vamos a seguir trabajando con aliados en la comunidad internacional para que China responda y vamos a hacer que China, le vamos a seguir haciendo llamamientos para que cesen estas atrocidades, se liberen los detenidos injustamente, se responda por las desapariciones y se permitan investigaciones y accesos en Xinjiang, Tíbet y en toda China. Preguntas. ¿Considera el gobierno que esto hará más difícil la situación de potenciales refugiados?
Tenemos una actualización sobre la operación de asistencia a refugiados de los aliados. Esta es una actualización que anunció recientemente el Departamento de Defensa. Nuestro compromiso con nuestros aliados afganos es firme. Hemos acogido a más de 90.000 afganos en el país y hemos brindado servicios de reubicación. Como parte de estos esfuerzos, estamos adoptando un nuevo modelo mediante el cual los afganos que lleguen van a ser procesados con la ayuda de distintas organizaciones sin tener que hacer escala en Estados Unidos. También estamos recibiendo a los afganos bajo programas de visas que les dan estatus duradero, como el programa SIFT y el programa de admisión de refugiados, para que los afganos que se quieren radicar en Estados Unidos puedan tener el estatus migratorio que les permita una residencia permanente a largo plazo en lugar de un estatus temporario, que es lo que contempla el permiso humanitario. También estamos mejorando nuestros esfuerzos de reubicación para que sean más eficientes. Estamos desarrollando un sistema que permite a aquellos estadounidenses con familias en Afganistán y a los que han llegado en el último año para que se puedan unificar las familias, y vamos a seguir mejorando este programa, y hemos incrementado considerablemente el personal que está procesando las solicitudes, más de 15 veces desde que comenzó el gobierno Biden. Así es como vamos a hacer que el plan funcione mejor. ¿Le preocupa al Ejecutivo que este proceso termine siendo más difícil para otras personas el salir de su país y llegar a Estados Unidos con seguridad? Sabemos que muchos de nuestros aliados en Afganistán siguen bajo amenaza en el país. Así que tenemos una infraestructura establecida para agilizar la reubicación, y ya hemos hecho una serie de mejoras que deben agilizar este proceso. Pensamos que esto lo va a agilizar, pensamos que esto será una mejora en el proceso, y es un compromiso que mantenemos. Pregunta fuera de micrófono. Para darles una actualización sobre lo que está ocurriendo en el terreno, la directora de FEMA viajará a Jackson, Mississippi mañana para evaluar la respuesta a la emergencia en esa localidad. El presidente actuó de inmediato, aprobó la solicitud de declaración de emergencia del gobernador para facilitar la asistencia tan pronto como recibió la solicitud. El presidente y la vicepresidenta hablaron ayer con el alcalde de Jackson, y la directora de FEMA habló con el gobernador. Así que FEMA tiene personal ya emplazado en el estado en la coordinación de servicios de emergencia, y está coordinando con autoridades locales para que todos tengan acceso a agua. La Dirección de Protección Ambiental también tiene especialistas en el terreno ayudando con los planes de restablecimiento del suministro de agua potable, y se está trabajando para agilizar la entrega de equipo para refaccionar la planta de tratamiento y hacer todo lo posible para poder ayudar a la gente de Mississippi. Estamos en contacto con las autoridades locales, hemos tenido conversaciones con el gobernador, con el alcalde, y vamos a seguir manteniendo abiertas esas líneas. Usted mencionó el reporte de la ONU. ¿Por qué se emite este reporte ahora? ¿Por qué es tan significativo, considerando la situación de China? ¿Lo puede repetir? ¿Ustedes están planificando una reunión en este momento? ¿Van a seguir adelante después de esto? No tengo nada que adelantar sobre reuniones futuras o cosa parecida, o los detalles de reuniones que el presidente pudiera tener con el presidente Xi. No tengo nada que informar.
pero hace unas semanas dijeron que tenían planes de designar un personal. No hay un proceso del que les pueda hablar en este momento. Han hablado del discurso presidencial de esta noche como una lucha por el alma del país. Pero hay quienes dicen que el presidente no entiende cuál es el alma del país, que la nación sigue dividida. Déjeme decir algunas cosas frente a la respuesta de Kevin McCarthy y lo que él dijo el 6 de enero, después del 6 de enero, una semana después de la insurrección del 13 de enero. Él dijo: la violencia, el caos y la destrucción que vimos han sido inaceptables. Dijo esto el 13 de enero. Fue algo antidemocrático y antiestadounidense. Todos debemos condenar a la turba. Y después dijo: el presidente tiene la responsabilidad por el ataque al Congreso. Se refería al expresidente. El presidente está de acuerdo con Kevin McCarthy sobre esos comentarios y no le parece que esos comentarios hayan sido divisivos, sino más bien que estaban en línea con valores estadounidenses que rechazamos la violencia política, defendemos el imperio de la ley, y de eso es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de proteger nuestra democracia. Esas fueron las palabras de Kevin McCarthy, y el presidente concuerda con eso, con el Kevin McCarthy del 6 de enero, del 13 de enero. Pero lo que estamos escuchando ahora es un cambio de posición, castigando a republicanos como Lynn Cheney, quien ha tenido la valentía de hablar claramente sobre el ataque, sobre lo ocurrido ese día y la amenaza contra la democracia que representan estos individuos. De eso es de lo que estamos hablando. En cuanto a lo que el presidente va a decir esta noche, hemos hablado de esto. Cuando él habla de el alma de la nación, ese no es un tema nuevo para él. Si ustedes han seguido su gobierno, su campaña, este es un tema del cual él ha hablado ya desde hace tiempo. El discurso será un discurso optimista. Él piensa que podemos superar este momento crucial. Hay mucho en juego. Él va a hablar de lo que está en juego en este momento y cómo él va a seguir defendiendo la igualdad y la democracia. También va a hablar de forma directa sobre lo que él percibe como una amenaza en este momento. Básicamente lo que dijo Kevin McCarthy el 6 y el 13 de enero. La amenaza contra nuestra democracia, la insurrección, la turba que asaltó el Capitolio. Ustedes están hablando del Kevin McCarthy de entonces, de este cambio de perspectiva. Ahora él parece estar distanciándose de las investigaciones y demás. ¿Cuál es la relación del presidente hoy en día con Kevin McCarthy? ¿Tienen una relación? ¿Ha conversado con él? ¿Lo considera parte del movimiento MAGA? Yo ya he hablado de cuál es nuestra perspectiva sobre Kevin McCarthy. No vamos a entrar en elementos más específicos. De lo que estamos hablando es de lo que el presidente le va a decir al pueblo estadounidense y por qué es importante tener estas conversaciones. ¿Por qué es tan importante hablar de lo que está en juego en este momento? Cuando usted me pregunta sobre la agenda MAGA, en cuanto al Congreso y funcionarios elegidos, es una de las agendas más extremistas que hayamos visto. Y es el ala extremista del Partido Republicano. Y estamos hablando de que ellos quieren una proscripción nacional de los abortos, quieren
incrementar los impuestos a la población para beneficiar a las corporaciones. Están atacando la democracia. Así que el presidente va a hablarle al pueblo estadounidense, que en su mayoría concuerda con él. Va a hablar de cómo podemos seguir luchando por nuestra democracia de manera optimista, cómo podemos aprovechar el momento para darle esperanza a la gente. El presidente cree que podemos revertir esta situación. ¿Es el discurso de esta noche un discurso político? No, para nada. Es una oportunidad para que el presidente le hable al pueblo estadounidense. Por supuesto que él va a hablar de la importancia de la participación electoral, pero el discurso tiene un tema más amplio. ¿Qué significa ser una democracia? ¿Qué significa participar en nuestra democracia? Considerado dónde estamos como nación. Y él considera que hay mucho en juego y que es importante articular todo esto y por qué es importante que la gente participe en su democracia. Y porque a fin de cuentas vale la pena luchar por esa democracia. De eso es de lo que va a hablar esta noche, es lo que van a escuchar. Nuevamente es un tema amplio. Hay gente de la izquierda que se siente complacida con el tono más firme del presidente, pero hay también quienes dicen que esto está remarcando las divisiones. El presidente nunca va a dejar de hablar de lo que percibe. Lo dije ayer y lo reitero. Asumo que lo del tono divisivo, ¿esto viene de quién? De la gente de la derecha. Bueno, entendemos que tocamos un punto sensible. Entendemos que se quieren esconder y que los miembros de movimientos ultramaga quieren eludir responsabilidades por sus acciones, pero todo esto habla por sí mismo. El presidente siempre ha centrado sus críticas en lo que estos líderes hacen en el Congreso, lo que hacen estos extremistas. La primera vez que el presidente habló de los planes de Rick Scott de incrementar los impuestos a la clase media y de comprometer el futuro de Medicare, mencionamos la prohibición de los abortos. Es importante denunciar eso y no olvidemos, cuando se piensa en el Medicare, en el Seguro Social, estas son cosas populares. Cuando hablamos del derecho de las mujeres a elegir, la mayoría de los estadounidenses apoya esto. De eso es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de una agenda que no es popular, de una agenda extremista, de una agenda que no se condice con la posición de la mayoría de los estadounidenses. Sí, el presidente va a hablar de eso, pero nuevamente este será un discurso de optimismo, de participación en nuestra democracia, de cuán importante es hacer eso y cuán importante es el seguir luchando. ¿Tiene la Casa Blanca alguna información de inteligencia sobre la muerte del presidente de Lukoil? Al parecer murió después de caer desde la ventana de un hospital. No tengo un comentario de esto, no vamos a caer en especulaciones sobre su deceso. Hay múltiples fuentes de recursos federales para Jackson. ¿Cómo va a ser el proceso para que Jackson tenga acceso a los recursos federales? ¿Te refieres a la ley bipartidista de infraestructura y el plan de rescate? Estamos tratando de facilitar el acceso de los gobiernos locales a estos recursos. Esta es una razón por la que pedimos que los estados designen coordinadores para facilitar la comunicación, la información, los gobiernos locales, estatales y tribales, para que puedan tener acceso a la asistencia técnica
y tengan la capacidad, especialmente en comunidades subservidas. También estamos trabajando con organizaciones sobre distintos fondos de asistencia, incluyendo las labores filantrópicas Bloomberg y otros, nuevamente para ayudar a los gobiernos locales, estatales, tribales y demás a navegar entre estas fuentes de recursos. Es por eso que el presidente luchó tan intensamente para que se aprobara esta histórica ley bipartidista que va a mejorar las vidas de tantos estadounidenses. Y en cuanto a los fondos disponibles para Jackson, nuestra meta es hacerlo tan fácil como sea posible para que los gobiernos estatales y locales tengan acceso a esos fondos. Tenemos equipos de trabajo en esto y seguiremos trabajando con gobiernos estatales y locales, con múltiples organizaciones, y esperamos que la gente de Jackson tenga lo que estamos en comunicación constante. Lo hemos estado en los últimos 2 días con las autoridades locales en Jackson. La directora de FEMA estará allí mañana. Como han visto, en estas circunstancias, en estas catástrofes, el gobierno federal actúa rápidamente para ayudar a la gente en estas comunidades. Considerando la situación en Jackson, es posible que esto impacte el reporte federal sobre empleos. Como sabes, nosotros no comentamos sobre qué va a hacer la Reserva Federal, aparte de los planes para combatir la inflación. La idea es que tengan independencia para lidiar con la inflación, y pensamos que ellos tienen los mejores planes y políticas en lo que concierne al reporte de empleos. Ya he mencionado esto, no me quiero adelantar a las cifras. Hemos sido muy claros en que vemos que la economía está en transición después de un crecimiento económico histórico que vimos. Seguimos observando esos avances, pero estamos en transición a un crecimiento moderado. Pensamos que la cifra se enfriará un poco, y eso es lo que anticipamos. Pero el gasto de los consumidores está en buena posición, las inversiones, todos estos elementos cruciales. Así que vamos a analizar todas las estadísticas económicas, pero no me voy a adelantar. Volviendo al tema de los refugiados afganos, ¿se está haciendo algo por los aliados afganos o por los que quieren venir a Estados Unidos, los que están esperando? ¿Y es esta su única opción en este momento, venir a Estados Unidos con el programa de refugiados? Como sabes, está el proyecto de ley que está en el Congreso. El Ejecutivo sigue apoyando esta legislación para recibir a los refugiados que han llegado a Estados Unidos en busca de un estatus migratorio más permanente. Así que vamos a trabajar con el Congreso en ese sentido. Pero no necesitan, o sí, la aprobación. Quería asegurarme de decir ese elemento también. Para el 9 de agosto, más de 17.000 individuos habían presentado toda la documentación requerida para revisión a nivel de jefe de misión. Estamos procesando eso tan rápidamente como sea posible para recibirlos en Estados Unidos. Esto es algo en lo que hemos estado trabajando regularmente. Esto es importante para el Departamento de Estado.
Así que este programa sigue activo. El Estado sigue procesando estas solicitudes tan rápidamente como sea posible. Hemos recortado el tiempo promedio de revisión frente a lo que era antes, de más de 500 días a 82 días en 2022. No tengo las cifras específicas que usted me pide, pero estamos tratando de avanzar rápidamente. Nuevamente hemos recibido a casi 90.000 afganos en el país. Pero mi pregunta es, para los que han pedido un perdón, ¿podrán recibirlo o van a tener que olvidarse del hecho de que están en ese proceso? Buena pregunta. Yo lo remitiría al Departamento de Estado respecto a estos individuos y dónde están en el proceso y si van a poder hacer algo y qué podrán hacer. Pero todavía hay quienes tienen largos tiempos de espera. ¿Considera el gobierno Biden que en este momento, para alguien que está tratando de escapar de Afganistán, que hay una probabilidad realista de pasar por este proceso antes del final de este gobierno? Vamos a hacer todo lo posible para atender a las familias estadounidenses que siguen en Afganistán y a nuestros aliados en Afganistán. Vamos a hacer todo lo posible porque así sea. Sé que el Departamento de Estado ha estado al pendiente de todo esto, han estado trabajando en esto desde hace tiempo. Ciertamente esta es una prioridad para nosotros. En cuanto al discurso de esta noche, usted dice que el presidente va a hablar en forma directa de lo que percibe como una amenaza. ¿Va a mencionar al expresidente por nombre o a otros republicanos? El presidente nunca ha dudado en mencionar a su predecesor. Estoy tratando de responder a su pregunta. Pero el discurso no es sobre el expresidente o algún político en particular o un partido. Es sobre la democracia estadounidense, que es lo que he estado tratando de explicar. Esto es algo que trasciende a un partido o a una persona. Es un discurso de optimismo sobre dónde estamos como nación y hacia dónde podemos ir. Es sobre esa lucha fundamental en el planeta entre democracia y autocracia y cómo la democracia es fundamental para que este país avance. Y sobre lo que podemos hacer en este momento para derrotar a las fuerzas que nos amenazan. Él ha trabajado en esto desde hace algún tiempo, ha estado evaluando este discurso. Él se ha referido al alma de la nación desde el artículo que publicó en The Atlantic. Él considera que tiene la responsabilidad de unificar al pueblo estadounidense y de responder a esa pregunta fundamental sobre la nación que vamos a ser. Eso es lo que escucharemos esta noche del presidente. Nuevamente, él ha estado considerando esto desde hace algún tiempo. No es un tema que sea nuevo para él. Pero en cuanto a los republicanos de MAGA y la agenda extremista, ¿va a hablar de eso esta noche? Como dije, él no va a eludir el tema. Va a hablar, por supuesto, de la participación electoral, de que los estadounidenses participen en este esfuerzo democrático. Ciertamente es un tema que va a tocar. Lo que quiero decir es que este es un discurso más amplio y no se trata de un partido político o de una persona en el ámbito político. Se trata de lo que vamos a hacer como país para seguir luchando por nuestra democracia. Nuevamente, algo de lo que él ha hablado desde hace algún tiempo, y eso es lo que van a escuchar de él. Si lo siguieron durante la campaña, si han seguido su gobierno, no es algo nuevo para él. Él va a hablar de esto, va a hablar de el momento actual, pero él no va a evadir el tema del extremismo que confrontamos. En cuanto al tope al petróleo ruso,
Si esto entra en vigencia en diciembre y esto no funciona, ¿qué tanto le preocupa al gobierno que el resultado sea un aumento en el precio petrolero, revirtiendo los avances? Yo no voy a entrar en elementos hipotéticos desde aquí. Mañana se reúne el G7, ellos van a tener esta conversación. Esto es exactamente lo que el presidente y los líderes del G7 le han pedido a sus equipos que evalúen. Obviamente ponerle un tope al precio del petróleo ruso para limitar la principal fuente de ingresos de Putin, para cortar el impacto de la guerra de Putin en los expendios de gasolina. Nuevamente mañana se reúne el G7 y ya veremos qué resulta de la reunión. No me quiero adelantar. ¿Consideraría Estados Unidos levantar la proscripción a las importaciones de petróleo ruso? No me voy a adelantar a la reunión de mañana. Considerando las amenazas de violencia política y que la mayoría de los estadounidenses dicen que están preocupados por la democracia, y un 40% de los estadounidenses que piensa que puede haber una guerra civil en los próximos años, ¿de dónde puede el presidente sacar un discurso optimista? ¿Lo has escuchado antes? ¿Has seguido? El presidente sabe cómo hacer eso. Él sabe cómo dar un discurso optimista y al mismo tiempo denunciar la realidad del momento. Y eso es lo que van a escuchar del presidente. Si ustedes escuchan discursos previos, él lo ha hecho. Cómo unificar a la gente, cómo hacer que la gente se involucre en el proceso, participe en nuestra democracia. Miren, por el hecho de que se denuncie el extremismo, los ataques a la democracia, los ataques a nuestras libertades que vemos ahora, las inquietudes que tienen los estadounidenses, eso no significa que no se pueda unificar al país. Así que hay que darle esperanza a la población, y es lo que van a ver del presidente. En un tema separado completamente, la evaluación de progreso educativo del país ha dicho que los chicos de 9 años han experimentado una baja considerable de rendimiento debido a la pandemia. ¿Qué piensa el presidente hacer al respecto frente a este revés educativo? ¿Y considera el gobierno que le corresponde algo de la responsabilidad por no reabrir las escuelas más pronto? Pensemos en dónde estábamos cuando el presidente asumió su cargo. El mal manejo de la respuesta a la pandemia. 47% de las escuelas estaban cerradas. En menos de 6 meses se llegó a la reapertura casi total de las escuelas. Ese es un logro del presidente, a pesar que los republicanos no votaron en favor del plan de rescate para Estados Unidos, que asignaba fondos para renovar los sistemas de ventilación de las escuelas, para ofrecer tutorías, para contratar más educadores. Eso es parte del trabajo de este gobierno. Estábamos en una situación en la que nuevamente las escuelas estaban cerradas, la economía estaba cerrada, los negocios estaban cerrados. Y lo que hemos visto, vemos las cifras, pero nuevamente esto lo que demuestra es el mal manejo que se le estaba dando a la pandemia y el impacto que esto tuvo en el bienestar académico y el progreso de los niños. Nuevamente, nuestra prioridad sigue siendo que se utilicen estos recursos para tutorías, para más maestros, soluciones reales para que nuestros chicos reciban lo que necesitan. Todos los republicanos en el Congreso votaron en contra de este plan. Tuvimos que hacerlo solos. Así que nos vamos a asegurar que estos fondos sean canalizados hacia los estudiantes que se han quedado más a la saga, y debemos reparar el daño causado por el gobierno anterior, el mal manejo del gobierno anterior. Pero nuevamente esto es algo que tomamos muy en serio. Por eso aprobamos el plan de rescate para Estados Unidos.
para lidiar con lo que estábamos viendo en las escuelas. Y vamos a seguir haciendo ese trabajo. En cuanto a Jackson, la crisis que hay en la comunidad. Recuerdo cuando el huracán Katrina se estableció el caso especial de Nueva Orleans y de Detroit para trabajar en la revitalización. Es Jackson uno de esos lugares que cae en esta categoría porque la economía se ve impactada. No se puede estar sin agua por tanto tiempo. Es de Jackson uno de esos casos que requieren una designación especial. El gobierno Biden-Harris está decidido a ayudar con esta situación de emergencia y se va a seguir trabajando con las autoridades locales para explorar todas las opciones para que la gente de Jackson tenga acceso a agua limpia. No tengo ningún anuncio que hacer. Ayer hablaba del plan de rescate para Estados Unidos y de cómo contempla recursos para mejorar el suministro de agua, para las necesidades de infraestructura. También el Estado tiene fondos disponibles para brindar agua limpia a las comunidades. Vamos a seguir considerando todas las opciones, pero no tengo nada que anunciar en este momento. Y hace una semana hice la misma pregunta. ¿Qué nos pueden decir de una reunión con el presidente? No voy a hablar de una posible reunión. Los líderes de derechos civiles y el presidente tienen mucho de qué hablar. El derecho al voto y tantas cosas que afectan a comunidades subservidas. Prácticamente todas las categorías. Nosotros hemos seguido teniendo conversaciones con miembros de organizaciones de derechos civiles desde el comienzo de este gobierno. Valoramos esas relaciones. El presidente se ha reunido con líderes de los derechos civiles y nosotros respetamos esa relación, las conversaciones que hemos tenido con ellos. Y siempre hay una larga lista de temas que abordar, incluyendo el derecho al voto y tantos otros temas que afectan a distintas comunidades. No tengo algo más que compartirles en este momento, pero esta es una relación que consideramos importante, no solamente bajo este gobierno, sino también cuando el presidente era vicepresidente y cuando era senador. El presidente suele llevar una tarjeta en el bolsillo con ciertos elementos de la agenda negra. ¿Cuáles son esos temas hoy en día? ¿Qué elementos tiene en su tarjeta? Miren, cuando se trata, si ustedes analizan el plan económico del presidente, él ha estado muy enfocado en esto. He hablado del plan de infraestructura, el plan bipartidista, cómo se está brindando asistencia a las comunidades negras, los planes para ayudar a Jackson, Mississippi. Pero no es solo eso, también está el tema de la educación. Más de 6.000 millones de dólares para institutos tradicionalmente negros de educación superior. La condonación de préstamos estudiantiles. Esto va a ayudar a las comunidades. Esto va a ayudar a la gente en situaciones de alto riesgo. Si piensan que el 90% de este plan ayudará a gente que gana menos de $75,000 al año. Si ustedes piensan en esto, esto va a ayudar a generar empleos.
para la gente. 90% de lo que contempla la ley es para generar empleos. Todo esto va a ser importante. Estamos hablando de edificar bienestar económico, algo que es sumamente importante. De eso se trata el plan de rescate para Estados Unidos, para que se puedan desarrollar los pequeños negocios. Todas esas cosas son parte de lo que ha hecho el presidente para edificar una economía de abajo hacia arriba y del centro hacia afuera. Esto no para aquí. Recién aprobamos la ley para el combate a la inflación, para bajar los costos de las medicinas recetadas. Cuando piensan en las comunidades de color, en los miles de dólares que pagan cada mes nuestros ancianos por medicinas recetadas. Eso va a continuar. Esto no para aquí, pero debo decir que ha habido un esfuerzo de larga data que ha hecho este gobierno para ayudar a múltiples comunidades, incluyendo la comunidad negra. ¿Cuál será el mensaje del presidente esta noche para los estadounidenses que se consideran republicanos o siguen apoyando al expresidente? ¿Hay algún mensaje dirigido específicamente a ellos? El presidente considera que de lo que él va a hablar es algo de importancia para la mayoría de los estadounidenses, sea cual sea su filiación política. Cuando hablamos de las posibilidades de nuestra democracia, cuando hablamos de cómo vamos a proteger nuestros derechos, nuestra democracia, él considera que eso va a llegarle a mucha gente. Hay mucha gente preocupada de la situación de nuestra democracia. Yo diría que esto es algo generalizado. Y cuando hablamos de extremismo, es un componente muy pequeño del pueblo estadounidense, un componente muy pequeño de los republicanos MAGA en el Congreso. Ellos creen en eso, pero sabemos, y el presidente considera que, y es optimista al respecto, que muchos estadounidenses quieren asegurarse de que se defienda nuestra democracia. Así que esto es algo de lo que vamos a escuchar, de esa esperanza sobre la dirección del país, sobre cómo edificar una unión más perfecta. Es algo que hemos escuchado a lo largo de la historia en este país, y él le va a hablar directamente a ese sector de la población. Va a ser optimista, va a hablar del camino a seguir, y eso es lo que cuenta. Él no se va a concentrar en partidos políticos o en personas. Él se va a referir a lo que realmente cuenta en este momento, lo que es la esencia de quiénes somos como país. Eso es lo que van a escuchar del presidente. En cuanto al tope de los precios del petróleo, Rusia ha dicho que si le ponen un tope de precios no va a exportar crudo. Le preocupa a la Casa Blanca que Rusia se niegue a vender petróleo a precios regulados. La reunión será mañana. Dejaremos que tenga lugar la reunión del G7, pero veamos lo que se ha hecho ya, las medidas enérgicas que se han tomado para proscribir el petróleo ruso, las importaciones de petróleo ruso. Todos estos son anuncios de importancia, pero Putin ha seguido buscando nuevos mercados para su petróleo. Pensamos que esta es la forma más efectiva de golpear los ingresos de Putin en el mercado energético. Así que vamos a seguir conversando con los líderes del G7. Esto será mañana, cuando se reúnan los ministros de Finanzas, y después tendremos más que decir. Volviendo a nuestra conversación de ayer,
Quisiera aclarar, el presidente considera que los esfuerzos para restringir el aborto son una forma de fascismo. ¿Qué tiene que ver esto con ayer? Sobre la conversación que teníamos sobre el extremismo. ¿Considera el presidente que las tentativas de restringir el aborto, considera el presidente que esto es una forma de fascismo? Él ha sido muy claro al decir que los republicanos de MAGA en el Congreso tienen una agenda extremista y eso es lo que dicen. La proscripción del aborto en todo el país es extremista. Esto no concuerda con lo que piensa la mayoría de los estadounidenses. Le arrebata a la gente sus libertades. Él considera que esto deba ser así. Ustedes lo han escuchado, no tengo yo que confirmarlo. Las repercusiones de la decisión Dobbs, que arrebata un derecho que estuvo vigente por 50 años, cuando las mujeres podían decidir sobre su salud. Así que para nosotros eso es extremista. El presidente no ha usado ese lenguaje cuando se habla de extremismo y semifascismo. Esto es algo que se ha venido gestando por mucho tiempo. Cuando hablamos de semifascismo y cuando hablamos de los ataques a la democracia, a nuestra democracia, nos referimos a eso. Eso es lo que estamos viendo, un ataque a nuestras libertades. Eso es lo que estamos viendo de los republicanos de MAGA en el Congreso. Cuando se habla de incitar la violencia, eso es un ataque a nuestra democracia. Y cuando vemos una turba atacando el Capitolio y eso no se denuncia, o uno lo denuncia y después cambia de opinión, ¿cuál es el mensaje sobre nuestra democracia? Creo que mi pregunta es, esto lo hizo la Corte Suprema tratando de restringir estas libertades. ¿Dónde encajan ellos en este contexto? ¿Son extremistas? ¿Son semifascistas? Mire, seguimos viendo ataques a los derechos fundamentales de las personas, de los estadounidenses en todo el país. Y cuando hay republicanos, líderes en el ámbito nacional, que dicen desde sus cargos que quieren arrebatar estos derechos, incluso en casos de incesto o violación, y quieren arrebatarle a las mujeres el poder de decisión sobre sus cuerpos. Eso es extremista. El presidente lo va a seguir denunciando y va a hacer todo lo posible para que podamos proteger las libertades individuales. Él lo va a denunciar. Esto es importante. Esto es algo de lo que hay que hablar. Nuevamente, la mayoría de los estadounidenses no está de acuerdo. Entonces, cuando no se está con la mayoría, entonces la posición es extremista. Bueno, ya he dicho de qué va a hablar. No se trata de una persona o un partido político, sino de dónde estamos hoy en día y de lo que está ocurriendo con nuestra democracia. ¿Ha notado el gobierno un repunte en la demanda de pruebas caseras de COVID? Sí, ha habido una demanda, un aumento significativo en la demanda. Anunciamos la suspensión a partir de mañana debido a falta de fondos aprobados por el Congreso.
Al prepararnos para el invierno tenemos que tomar decisiones difíciles. Se han presentado millones de órdenes. Esto es un testimonio de la solidez del programa. Los estadounidenses quieren las pruebas para protegerse a sí mismos y a otros. Esperamos conseguir los fondos para reanudar el programa y queremos seguir trabajando con el Congreso para conseguir los fondos. Vamos a hacer todo lo posible para asegurarnos que la gente reciba sus pruebas. Una pregunta más sobre el COVID. A las farmacias se les están diciendo ahora que retiren los otros refuerzos. ¿Qué va a pasar con esos refuerzos de antes? ¿Serán donados a otros países o se van a votar? Eso no es algo de lo que yo pueda hablar desde aquí. La FDA será la que nos dé guía al respecto. Volviendo al discurso, usted dice que el presidente va a referirse a estos legisladores de MAGA. Pero 74 millones de personas votaron por Trump. Ustedes hablan de un pequeño número de extremistas. ¿De qué estamos hablando? ¿De 1 millón? ¿20%? Yo estoy hablando específicamente de los miembros de MAGA que ocupan cargos públicos. Pensamos que tocamos un punto sensible. Cuando hay gente que nos acusa de ser divisivos, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de los miembros de MAGA en posiciones públicas que están promoviendo una agenda extremista, una agenda que le arrebata los derechos a la gente, que le quiere recortar los impuestos a las corporaciones y a los millonarios a expensas del resto de la población. Quieren una proscripción nacional al aborto. Esa es una agenda extremista que no concuerda con la posición del estadounidense promedio. Sé que me estás preguntando es por los votantes, pero yo estoy hablando de que la mayoría de los estadounidenses no apoya lo que están haciendo los republicanos de MAGA en el Congreso. Esa es la realidad. Estamos hablando de la agenda de los republicanos en el Senado, de comprometer el futuro de Medicare, del Seguro Social. Eso no es algo que quiere la mayoría de los estadounidenses. Hemos visto cómo esta situación ha beneficiado a algunos republicanos. ¿No es esto hipócrita? Cuando hay grupos que están haciendo campañas sobre estas plataformas. Yo no puedo hablar de campañas o de lo que están haciendo candidatos o comisiones. Yo no lo puedo hacer desde aquí. Puedo decir lo siguiente: el presidente siempre ha sido claro en que va a haber gente que no esté de acuerdo con sus programas, con sus prioridades legislativas, y la democracia es así, lo entendemos. La gente acepta el resultado electoral y seguimos adelante. Pero hay un creciente número de personas que se niega a aceptar el resultado de las elecciones. Gente que habla de la futura subversión de elecciones. Él no le va a decir a la gente que voten por un partido u otro. No va a hacer eso. Yo estoy hablando de esta noche. Él va a hablar acerca de unificar a la población del país, a la gente que cree en la igualdad y en la democracia. Se trata de unificar a la gente que cree en Estados Unidos. Obviamente se ha mirado mucho a discursos previos. ¿Solamente hay que denunciar a la extrema derecha o hay que denunciar también elementos de la extrema izquierda? Bueno, hay gente que va a estar de acuerdo con él y gente que no. Hay gente que va a concordar con el presidente en iniciativas legislativas o en programas. Pero lo que vamos a escuchar es de cómo avanzar en el país. Su discurso va a ser optimista, esperanzador, y va a hablar de lo que está ocurriendo en este momento. Eso es lo que pueden esperar esta noche.
y vamos a ver cómo puede avanzar el país. El presidente se va esta noche a Pensilvania, va a tomarse el descanso del Día del Trabajo, tiene planes de ir a Mississippi. La directora de FEMA estará allí mañana. Eso es importante. Es la directora de FEMA, uno de los organismos más importantes ahora que estamos lidiando con esta catástrofe en Jackson. Eso no es algo inusual, no es algo nuevo que ella visite el lugar para evaluar lo que está ocurriendo. La Dirección de Protección Ambiental también está involucrada en este proceso y el presidente va a seguir teniendo conversaciones con los gobiernos locales, con los funcionarios locales, y nuestro equipo va a seguir haciendo todo esto. No tengo más que adelantarles, pero no es algo inusitado. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que no tengo ningún adelanto que darles, pero no es inusual que ella vaya, como ha ocurrido con otras catástrofes. Pregunta fuera de micrófono. Su discurso tendrá un componente de política. No me voy a adelantar al presidente. He dicho que va a ser un discurso de optimismo, de la situación actual del país, de la lucha por nuestra democracia, de cómo vamos a avanzar y de cómo los estadounidenses pueden participar y cómo podemos proteger lo que es importante para nosotros como país. Usted me está preguntando de cosas específicas. No me voy a adelantar al presidente. Él va a hablar de aquello en lo que él cree. Recuerden que esto será en el Salón de la Independencia, un sitio histórico. Este es un momento importante. Será en horario estelar para poderle hablar al país. Y pensamos que esto es algo en lo que la mayoría de los estadounidenses pueden estar de acuerdo. Y volviendo a Afganistán, creo que fue en agosto 5 que dijeron que el aniversario era una oportunidad para honrar las vidas perdidas, celebrar las vidas que se salvaron y hablar del final de la guerra. Parece que en ese momento el Ejecutivo estaba, por lo menos me dio esa impresión, que esperaban destacar estos temas. Pero ahora tenemos esta declaración del presidente en el aniversario del ataque al aeropuerto de Kabul. ¿A qué obedece esta estrategia comunicacional? O para poner el aniversario como dejarlo atrás. Nosotros apoyamos al pueblo afgano, nos enorgullece ser el principal proveedor de asistencia humanitaria para Afganistán. Estamos trabajando estrechamente con la ONU y con otros para brindar asistencia directamente al pueblo afgano sin beneficiar al talibán. Vamos a seguir atentos a cualquier amenaza terrorista. Por eso eliminamos al líder de Al-Qaeda. Seguiremos dándole prioridad a los esfuerzos de reubicación de nuestros aliados afganos. Tenemos un compromiso perdurable con ellos y seguiremos presionando al talibán para la liberación de Mark Ferris, para el respeto a los derechos humanos de todos los afganos, incluyendo mujeres y niñas. Ese es nuestro compromiso, ha sido nuestro compromiso por más de un año y nuevamente estamos comprometidos a apoyar al pueblo afgano y vamos a hacer todo lo posible en este sentido. En cuanto a manufactura y nuevos empleos, ¿cuándo se van a materializar estos nuevos empleos?
La razón por la que hacemos estos anuncios, lo que está haciendo Micron, Toyota, Corning y otros, Micron va a invertir $50 millones en los próximos 10 años. Esto va a crear muchos empleos. Esto será en Idaho. Ellos tendrán más que decir sobre cómo será el proceso, pero el punto es que debido al trabajo que hemos hecho, a la legislación CHIPS, una ley bipartidista, el haber podido unirnos para llegar a esta importante legislación para producir semiconductores en el país. De eso se trata, de asegurarnos de fortalecer la cadena de suministros, la seguridad nacional, la promoción de hecho en Estados Unidos. Eso es un paso importante. Ellos van a brindar más información, pero ciertamente el dinero que se va a ahorrar, lo que se va a invertir en la producción de semiconductores, ese es un paso importante de avance. Por eso lo destacamos. Y hablando de promesas de campaña, el candidato Biden prometió acabar con la industria de los combustibles fósiles. Ahora dice que no será totalmente. Hay una serie de regulaciones, restricciones. Pensilvania es el tercer productor de carbón de los Estados Unidos. Esto representa 1.600 empleos en el estado. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué le van a decir a Pensilvania en este sentido? Mire, acabamos de aprobar la ley de reducción de la inflación que va a cambiar las vidas de la gente. Es una inversión histórica, lo más significativo que hayamos visto en el país para encarar el cambio climático, para el tema de la energía. No olvidemos eso, no olvidemos la ley bipartidista de infraestructura, el cambio climático. Vamos a seguir haciendo este trabajo. Este es un compromiso del presidente. Yo lo he dicho varias veces, él ha creado casi 10 millones de nuevos empleos desde que asumió el cargo. La ley de infraestructura va a generar empleos que no requieren un título de educación superior. El 90% de estos empleos. Eso será importante para Pensilvania, para muchas comunidades del país. Y él va a hacer esto de forma tal que pueda cumplir sus promesas de campaña. Así que cuando hablamos del cambio climático, de luchar contra el cambio climático, de generar empleos, de edificar la economía de abajo hacia arriba y del centro hacia afuera, esa es su promesa y todos los componentes legislativos de su agenda apuntan a eso. Mañana volvemos. Gracias. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.